Año 1938. Nos encontramos en un pequeño y polvoriento pueblo llamado London, en las áridas llanuras del estado de Texas. Una tarde de verano, una pareja de la familia Han decide dar un tranquilo paseo por las escarpadas orillas de un arroyo local. Mientras caminan, notan una anomalía en el suelo. Es un bloque de arenisca común y corriente, pesado y rugoso, pero con una característica antinatural. Exactamente del centro de esa sólida piedra prehistórica sobresale un trozo de madera oscura y astillada. Parecía una simple rama petrificada que había quedado atrapada en la roca durante milenios. Intrigados por la extraña formación, los Han recogen la roca, la llevan a su casa y la colocan sobre la repisa de su chimenea. Allí permaneció ignorada durante casi una década, hasta que, en el año 1947, el hijo de la familia toma un martillo y un cincel y decide golpear la roca. El golpe seco resuena en la sala. La milenaria arenisca se parte en dos mitades y lo que queda expuesto hace que la sangre se hiele en las venas del joven. La rama de madera no era un capricho del azar. Era el mango perfectamente tallado de una herramienta manual. Y ese mango terminaba en una sólida cabeza de hierro, moldeada con una precisión geométrica innegablemente humana. Era un martillo de unos 15 centímetros de largo. Pero había un problema gigantesco que desafiaba todas las leyes de la física y la historia conocida. Este martillo estaba incrustado y completamente sellado en el interior de una formación rocosa cuyo origen se remonta, según las estimaciones geológicas, a un periodo de entre 100.000 y 300.000 años de antigüedad. Esto era rotunda y categóricamente imposible. Hace 300.000 años, el Homo sapiens ni siquiera había comenzado a caminar por la Tierra en su forma actual, y faltaban milenios para descubrir la fundición del hierro. Y, sin embargo, allí estaba. Bienvenidos a Sidebrook. Hoy vamos a adentrarnos en las profundidades más oscuras e incómodas de nuestro propio pasado. Hoy hablaremos de los artefactos fuera de lugar. Objetos físicos y reales descubiertos en estratos geológicos profundos donde simplemente no tienen ningún derecho a existir. El martillo de Londres se convirtió rápidamente en uno de los artefactos más infames del siglo XX. Las pruebas metalúrgicas arrojaron un enigma mayor. La cabeza estaba compuesta por un 96% de hierro puro y trazas inusuales de cloro. Quienes defienden la existencia de civilizaciones perdidas señalan esta pureza química como la prueba irrefutable de una metalurgia avanzada que hemos olvidado. Argumentan que la carbonización del mango demuestra que ha estado sometido a presiones extremas durante un tiempo insondable. Pero antes de reescribir la historia, debemos escuchar la voz de la ciencia geológica ortodoxa. Los escépticos proponen una explicación más simple: la concreción. Cuando un objeto moderno cae en un entorno rico en minerales disueltos y el agua se filtra sobre él, los minerales pueden acumularse. Capa tras capa, el agua construye una dura coraza de piedra sólida. Un objeto moderno, bajo las condiciones químicas perfectas, puede quedar encapsulado en piedra con aspecto milenario en cuestión de décadas. Si observamos el diseño del martillo, no se parece a una herramienta alienígena. Es funcionalmente idéntico a un típico martillo de minero estadounidense del siglo XIX. Texas, en la década de 1880, era un hervidero de minería. La teoría más aceptada es que un trabajador minero simplemente perdió su martillo en una grieta húmeda, y en 50 años la naturaleza lo envolvió en un sarcófago de piedra. A este fenómeno los arqueólogos lo llaman intrusión. Un objeto moderno que contamina una capa de tierra antigua. Sin embargo, hay descubrimientos que no pueden explicarse tan fácilmente. Para comprender la magnitud de lo desconocido, debemos sumergirnos en la absoluta negrura de una profunda mina de carbón en Austria, en el año 1885. Un minero agotado golpea con furia un gran bloque de carbón pardo extraído de las profundidades de la ciudad de Schöndorf. El carbón se parte con un crujido sordo, y de su oscuro interior cae un objeto metálico, pesado y brillante. Fue bautizado como el Cubo de Salzburgo. Era un enigmático objeto de hierro y carbono,
con una forma casi cúbica perfecta y una profunda incisión geométrica que recorría su ecuador. El terror y la confusión se apoderaron de los geólogos porque este objeto artificial no estaba envuelto en una arenisca de formación rápida. Estaba incrustado a nivel molecular en el corazón de una veta de carbón del período terciario. Y el carbón requiere que inmensos bosques sean sepultados bajo tierra durante al menos 20 millones de años. ¿Cómo puede un objeto metálico tallado existir en el interior de un bloque de carbón tan antiguo? Algunos científicos sugirieron que se trataba de un meteorito férrico que se había derretido al entrar en la atmósfera. Otros, más pragmáticos, aseguraban que era simplemente una contrapesa de la maquinaria de bombeo de la mina, empujada violentamente hacia la pared de carbón durante una explosión. La falta de protocolos científicos en la época ha difuminado para siempre la línea entre el error y la verdad. Pero la naturaleza tiene una manera irónica de imitar la inteligencia humana. Viajemos al extremo sur de África, a las minas de Otosdal. Durante décadas, los mineros han extraído cientos de esferas metálicas perfectas de depósitos de pirofilita, una roca extremadamente antigua. Las esferas de Klerksdorp, compuestas de hematita, tienen de 2 a 10 centímetros de diámetro. Su superficie pulida es asombrosa, pero muchas tienen 3 surcos paralelos geométricamente perfectos grabados en su ecuador. Parecen reliquias tecnológicas selladas en rocas cuya antigüedad oficial es de 2.800 millones de años. Las teorías de la conspiración hablaron de civilizaciones cósmicas, pero la ciencia geológica nos muestra el poder matemático del universo. Las esferas no fueron forjadas en un horno. Son concreciones naturales, procesos químicos ciegos similares a cómo se forma una perla dentro de una ostra. Las líneas perfectas no fueron talladas por un torno, sino que son patrones de cristalización natural y marcas de crecimiento dictadas por las finas capas de sedimentos. La naturaleza no necesita manos para trazar líneas rectas. Los panales de abejas y las columnas de basalto son prueba de que el universo es un arquitecto impecable. Sin embargo, no todos los objetos imposibles pueden ser descartados como simples ilusiones naturales. Retrocedamos a la primavera de 1901. Pescadores de esponjas griegos descendieron a más de 40 metros de profundidad cerca de la isla de Anticitera. Allí encontraron los restos de un enorme buque de carga romano que había naufragado en el año 70 a.C. Entre estatuas de mármol y ánforas rotas, recuperaron un pesado bloque de bronce verde, calcificado y cubierto de coral. Fue arrojado en un patio del Museo Arqueológico de Atenas, siendo ignorado durante meses. Hasta que un día, la gruesa corteza de caliza se resquebrajó, revelando algo que ningún historiador estaba preparado para ver. En el interior oxidado de ese bloque había engranajes, ruedas dentadas de bronce, cortadas con precisión milimétrica, encajadas en un mecanismo de una complejidad aterradora. Hubo que esperar casi un siglo hasta la llegada del escaneo por rayos X para que los científicos pudieran penetrar visualmente en los fragmentos. Lo que la tomografía reveló reescribió los libros de historia. El mecanismo de Anticitera no era un simple reloj primitivo, era un ordenador analógico. Una computadora mecánica superavanzada compuesta por al menos 30 engranajes de bronce meticulosamente calibrados. Su función era abrumadora. Podía predecir con una precisión matemática asombrosa las fases exactas de la Luna, seguir la posición del Sol en el zodíaco, predecir la aparición de eclipses solares y lunares con décadas de anticipación, y rastrear el movimiento errático de los 5 planetas conocidos en la antigüedad. Todo este inmenso cosmos de conocimiento mecánico estaba empaquetado en una caja de madera del tamaño de un diccionario. Este nivel extremo de miniaturización no debería haber existido en la Tierra hasta más de 1500 años después de que este barco se hundiera. Ningún mecanismo de relojería de esta complejidad apareció en Europa hasta los primeros relojes astronómicos a finales del siglo XIV. El mecanismo de Anticitera nos abofetea con una realidad dolorosa. La arrogante creencia de que la historia humana es una línea ascendente y recta de progreso es una ilusión. La dura verdad
es que la historia humana es cíclica y frágil. Las grandes civilizaciones construyen maravillas de la ingeniería, alcanzan cumbres de conocimiento y luego, irremediablemente, por culpa de guerras o desastres naturales, caen estrepitosamente en el abismo del salvajismo. El conocimiento acumulado se quema, los invaluables planos se pudren en la tierra, y los descendientes terminan labrando el campo con arados de madera, habiendo olvidado por completo los inmensos secretos de sus antepasados. Imagina la colosal biblioteca de Alejandría, el cerebro del mundo antiguo, siendo devorada por el fuego. ¿Cuántos otros invaluables mecanismos de anticitera yacen enterrados bajo nuestras ciudades modernas o aplastados en el fondo oscuro del océano? Para intentar acercarnos a una respuesta, nos trasladamos a las arenas abrasadoras de Irak. En 1936, durante unas excavaciones arqueológicas cerca de Bagdad, se desenterró un modesto jarrón de arcilla de apenas 13 centímetros de altura. Su interior ocultaba un diseño mecánico que no tenía sentido en el mundo antiguo. Dentro del recipiente había un cilindro hueco hecho de láminas de cobre puro. Y suspendido en el centro, sin tocar las paredes metálicas, un clavo de hierro oxidado. Todo el conjunto estaba sellado en la parte superior con un tapón hermético de asfalto y betún. El físico Wilhelm König observó los metales disímiles y llegó a una conclusión que sonaba a herejía arqueológica. Esto no era un jarrón, era una celda galvánica, una batería eléctrica funcional construida hace más de 2000 años durante el Imperio Parto. Cuando investigadores modernos construyeron réplicas exactas y llenaron el jarrón con líquidos ácidos disponibles en la antigüedad, como jugo de uva fermentado o vinagre, la reacción química entre el hierro, el cobre y el ácido comenzó a liberar electrones. Este primitivo dispositivo fue capaz de generar una corriente eléctrica de entre medio voltio y 2 voltios de manera sostenida. 2000 años antes de que Alessandro Volta presentara al mundo la primera batería química moderna, los habitantes de Mesopotamia ya estaban generando voltaje en el corazón del desierto. La teoría más aceptada hoy en día es que los antiguos orfebres utilizaban estas baterías para la galvanoplastia. Este es el fino arte de usar electricidad para depositar una capa extremadamente fina de oro o plata sobre joyas de metales más baratos, creando imitaciones perfectas. Un uso práctico de una tecnología que, de no haberse perdido en el violento colapso de los imperios, podría haber encendido la chispa de la revolución eléctrica milenios antes de nuestra era moderna. Y es precisamente aquí donde todas estas piezas sueltas nos llevan a la teoría más grandiosa y aterradora que la ciencia astrofísica contemporánea se atreve a formular en público. En el año 2018, dos prestigiosos científicos, el climatólogo Gavin Schmidt, del Instituto Goddard de la NASA, y el astrofísico Adam Frank, de la Universidad de Rochester, publicaron formalmente un ensayo científico. Lo bautizaron como la hipótesis siluriana. Bautizada en honor a una antigua raza ficticia de la ciencia ficción, esta hipótesis plantea una premisa geológica devastadora en su fría lógica matemática. La Tierra tiene una vasta antigüedad de 4.500 millones de años. En contraste, la historia de nuestra actual civilización humana abarca un lapso ridículo y minúsculo de tiempo. A lo sumo, unos 12.000 años. 12.000 años frente a 4.500 millones de años. La existencia de la raza humana es apenas un parpadeo, una chispa microscópica en el oscuro e incomprensible abismo del tiempo geológico. Los científicos plantearon lo siguiente. Imaginemos solo por un momento que una civilización industrial inteligente, que dominaba la tecnología y las matemáticas complejas, habitó tranquilamente la Tierra hace 30 millones de años, o quizás hace 100 millones de años, mucho antes de que los primeros mamíferos comenzaran a evolucionar. Si estos seres existieron y construyeron metrópolis vibrantes, ¿por qué no encontramos las ruinas de sus grandes ciudades de cristal o sus martillos de acero esparcidos por todas partes? La aterradora y desesperanzadora respuesta es que la Tierra misma es la más perfecta y destructiva máquina de reciclar materia del sistema solar. Si la humanidad entera desapareciera de la faz de la Tierra mañana mismo en un silencio absoluto,
Los incesantes procesos de descomposición de la naturaleza entrarían en acción de inmediato. En cuestión de un solo milenio, la persistente humedad y las raíces de los árboles habrían destrozado todas nuestras autopistas y convertido nuestros hermosos rascacielos de hormigón en montículos de tierra irreconocibles. En 10.000 años, el acero más resistente de nuestros puentes y motores estaría totalmente oxidado, desintegrado en un fino polvo rojizo y arrastrado hacia el mar. Nuestro plástico se degradaría bajo la dura radiación ultravioleta del Sol y sería consumido por bacterias en cientos de miles de años. En el transcurso de un par de millones de años, la incesante fricción del movimiento de las enormes placas tectónicas, la profunda subducción de la corteza continental hacia el ardiente manto terrestre, la erosión de los glaciares y el peso aplastante de nuevos sedimentos volcánicos enterrarían y derretirían por completo en magma cualquier vestigio físico sólido que pudiera quedar de nuestro efímero paso por la Tierra. Después de 50 millones de años de este ciclo infernal de reciclaje planetario, no quedaría absolutamente nada físico a la vista. Ningún muro de piedra artificial, ninguna pirámide geométrica, ningún artefacto de metal reconocible. Incluso los peligrosos isótopos radiactivos de nuestras armas nucleares terminarían por volverse totalmente imperceptibles, diluidos en la radiación natural de fondo del cosmos. La Tierra simplemente borraría la pizarra y volvería a empezar de cero, limpia y amnésica. Por lo tanto, si estamos ciegamente buscando martillos petrificados o maravillosas computadoras de bronce en los estratos profundos de la corteza para probar que no fuimos los primeros en construir imperios en este planeta, estamos buscando de manera ingenua y equivocada. Los autores de la hipótesis siluriana nos advierten que, si realmente existió un poderoso imperio prehistórico hace 100 millones de años, su verdadero legado inmortal no estaría escrito en bloques de piedra ni en herramientas oxidadas. Estaría escalofriantemente escrito a nivel atómico invisible. El único rastro superviviente que resistiría a la implacable furia del tiempo geológico profundo sería una sutil firma química global y antinatural sepultada en las capas de rocas sedimentarias más antiguas. Encontraríamos anomalías inexplicables en la proporción natural de los isótopos de carbono en el registro geológico, evidenciando una época turbulenta en la que enormes cantidades de combustibles fósiles prehistóricos fueron quemadas en masa, provocando un devastador cambio climático global espantosamente similar al que nosotros estamos experimentando hoy en día. Extrañamente, como una advertencia macabra de la historia, los geólogos modernos ya han encontrado varias de estas inexplicables anomalías y picos térmicos en las rocas del pasado más remoto de la Tierra. El más famoso es el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, que ocurrió misteriosamente hace unos 56 millones de años. Sin previo aviso geológico, las temperaturas globales de los océanos subieron dramáticamente y la concentración letal de carbono se disparó de manera antinatural, imitando a la perfección los efectos exactos que una civilización industrial y destructiva le estaría haciendo al clima de todo el planeta. La ciencia oficial nos asegura que estos eventos tan violentos tienen explicaciones naturales, como enormes erupciones volcánicas o depósitos de gas metano liberados del lecho oceánico. Y es abrumadoramente probable que así sea. Sin embargo, más allá de la confirmación, la audaz existencia de la hipótesis siluriana nos demuestra de manera cristalina la inmensa, delicada e insoportable fragilidad de nuestro orgullo y de nuestro propio legado a largo plazo. Cada misterioso martillo petrificado, cada extraña esfera de metal rayado o cada enigmática batería de arcilla funcionan como siniestros faros de advertencia en la oscuridad de nuestra amnesia como especie. Nos recuerdan de manera constante que nuestro efímero paso por el teatro infinito del tiempo es microscópico e insignificante, que nuestro desmedido orgullo tecnológico es asombrosamente vulnerable ante las inmensas fuerzas del universo vivo. Nos advierten en un susurro gélido desde el pasado que la fina y delicada capa de nuestra civilización es tan frágil que, si ocurriera un cataclismo global mañana al amanecer, nuestro más grande ordenador terminaría inevitablemente aplastado en el fango,
esperando a que los humildes sobrevivientes de una nueva raza humana lo arranquen bruscamente del profundo fondo del mar dentro de 10.000 años, totalmente incapaces de comprender su propósito. Las profundas e insondables capas de la Tierra en las que habitamos no han sido exploradas ni en una minúscula milésima parte de su inmensa totalidad. La abrumadora mayor parte de la arqueología contemporánea apenas alcanza a rascar con impotencia el polvo más superficial y reciente de un gigantesco planeta rocoso, cuya verdadera historia se esconde celosamente en las profundidades, aplastada y silenciada bajo el incomprensible peso del tiempo geológico. Entonces, al llegar al final de este laberinto de relojes de bronce y metrópolis perdidas, te lanzo directamente la pregunta definitiva y más inquietante de todas. Al comprender intelectualmente con terror cómo nuestro hermoso planeta azul tiene el poder absoluto de borrar por completo todo rastro físico del más grande imperio avanzado. Es posible, aunque sea remotamente, aunque sea solo un pequeño susurro en tu intuición más profunda, que la historia en este pequeño y solitario punto azul pálido que flota en el vasto vacío del cosmos ya se haya repetido de manera idéntica docenas o cientos de veces antes que nosotros nos irguiéramos sobre dos piernas? ¿Acaso, en el colmo de nuestra soberbia, construimos nuestros vibrantes rascacielos exactamente sobre las cenizas radiactivas y petrificadas de imperios gigantescos que nacieron, gobernaron y murieron en este mismo planeta millones de años antes de que se pronunciara la primera sílaba humana? Queremos escuchar qué dicta tu intuición. Cuéntanos tus pensamientos y tus teorías más audaces sobre el ciclo eterno de las civilizaciones en la caja de comentarios de abajo. Gracias por acompañarnos hasta el final de este inmenso viaje a través del tiempo, las anomalías y el silencio geológico. Si este video documental te ha hecho cuestionar la versión reconfortante de los libros de texto y ha expandido las fronteras de tu imaginación, no olvides dejar tu valioso me gusta, suscribirte de inmediato y activar la campana de notificaciones. Somos Sidebrook y recuerda siempre: la verdad absoluta de nuestro mundo no está escrita en la fragilidad del papel ni en los discursos humanos. A veces, la verdad permanece estoica, silenciada y enterrada, esperando pacientemente a ser redescubierta en las entrañas de la piedra. Hasta la próxima investigación en la oscuridad. Entonces, al llegar al final de este laberinto de relojes de bronce y metrópolis perdidas, te lanzo directamente la pregunta definitiva y más inquietante de todas. Al comprender intelectualmente con terror cómo nuestro hermoso planeta azul tiene el poder absoluto de borrar por completo todo rastro físico del más grande imperio avanzado. Es posible, aunque sea remotamente, aunque sea solo un pequeño susurro en tu intuición más profunda, que la historia en este pequeño y solitario punto azul pálido, que flota en el vasto vacío del cosmos, ya se haya repetido de manera idéntica docenas o cientos de veces antes que nosotros nos irguiéramos sobre dos piernas. ¿Acaso, en el colmo de nuestra soberbia, construimos nuestros vibrantes rascacielos exactamente sobre las cenizas radiactivas y petrificadas de imperios gigantescos que nacieron, gobernaron y murieron en este mismo planeta millones de años antes de que se pronunciara la primera sílaba humana? Queremos escuchar qué dicta tu intuición. Cuéntanos tus pensamientos y tus teorías más audaces sobre el ciclo eterno de las civilizaciones en la caja de comentarios de abajo. Gracias por acompañarnos hasta el final de este inmenso viaje a través del tiempo, las anomalías y el silencio geológico. Si este video documental te ha hecho cuestionar la versión reconfortante de los libros de texto y ha expandido las fronteras de tu imaginación, no olvides dejar tu valioso me gusta, suscribirte de inmediato y activar la campana de notificaciones. Somos Sidebrook y recuerda siempre: la verdad absoluta de nuestro mundo no está escrita en la fragilidad del papel, ni en los discursos humanos. A veces, la verdad permanece estoica, silenciada y enterrada, esperando pacientemente a ser redescubierta en las entrañas de la piedra. Hasta la próxima investigación en la oscuridad.